Capítulo 4. Godfrey iba delante de sus hombres, flanqueado por Accord, Fulton y su general Silesio, y cabalgando al lado del comandante del imperio a quien había sobornado generosamente. Godfrey cabalgaba con una amplia sonrisa en su rostro, más que satisfecho, cuando vio a la división de los hombres del imperio, varios miles de soldados fuertes, junto a ellos, uniéndose a su causa. Reflexionó con satisfacción en el soborno que les había dado a ellos, en las interminables bolsas de oro. Recordó las miradas en sus caras, y estaba feliz de que su plan hubiese funcionado. No había estado seguro hasta el último momento, y por primera vez, respiró tranquilo. Existían muchas maneras de ganar una batalla, después de todo, y acababa de ganar una, sin derramar una gota de sangre. Tal vez eso no lo hacía tan caballeroso o valiente como a los otros guerreros. Pero, aún así, lo hacía exitoso. Y finalmente, no era ese el objetivo. Él prefería mantener a todos sus hombres vivos con un poco de soborno, que ver a la mitad de ellos asesinados en algún acto imprudente de hidalguía. Así era él. Godfrey había trabajado duro para lograrlo. Había utilizado todas sus conexiones del mercado negro de los burdeles, callejones y tabernas, para averiguar quién había estado durmiendo con quién, qué burdeles frecuentaban los comandantes del imperio en el anillo, y qué comandante del imperio estaba abierto al soborno. Godfrey tenía más contactos ilícitos que la mayoría. De hecho, había pasado toda su vida acumulándolos, y ahora le habían sido útiles. Tampoco había causado daño el haber sobornado también a cada uno de sus contactos. Finalmente, le había dado buen uso al oro de su papá. Aún así, Godfrey no había estado seguro si ellos eran confiables, hasta el último momento. No había nadie que te vendiera como ladrón, y tenía que aprovechar la oportunidad que se le estaba presentando. Sabía que era como lanzar una moneda al aire, que esta gente era tan confiable como el oro que les fue pagado. Pero les había pagado con pero muy buen oro, y resultaron ser más confiables de lo que pensó. Por supuesto, no sabía cuánto tiempo permanecería fiel esta división de las tropas del imperio. Pero al menos se habían zafado de una batalla, y por ahora, los tenía de su lado. Me equivoqué contigo, dijo una voz. Godfrey se dio vuelta para ver al general silesiano, acercándose a él con una mirada de admiración. Dudé de ti, lo admito, continuó diciendo. Te ofrezco disculpas. No podría haber imaginado el plan que tenías bajo la manga. Fue ingenioso. No volveré a dudar de ti otra vez. Godfrey sonrió, sintiéndose reivindicado. Todos los generales, todos los militares, habían dudado él toda su vida. En la corte de su padre, una corte de guerreros, siempre se le había mirado con desdén. Ahora, finalmente, estaban viendo que, a su manera, podía ser tan competente como ellos. No te preocupes, dijo Godfrey. Yo también dudaba de mí mismo. Voy aprendiendo. Yo no soy un comandante, y no tengo un plan maestro que no sea sobrevivir, de cualquier manera posible. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó el general. A reunirnos con Kendrick, Eric y los otros, y hacer lo que podamos para ayudarlos en su causa. Los miles de ellos cabalgaron, en una alianza peligrosa e incómoda entre los hombres del imperio y Godfrey, subiendo y bajando por las llanuras, a través de las largas, secas y polvorientas planicies, yendo hacia el valle donde Kendrick les había dicho que se encontrarían. Mientras cabalgaban, 1.000.000 de pensamientos corrieron por la mente de Godfrey. Se preguntó cómo le habría ido a Kendrick y a Eric. Se preguntó qué tan superados en número estarían. Y se preguntó cómo le iría en la próxima batalla, una batalla real. Ya no se podía evitar. Ya no tenía más trucos bajo la manga, no había más oro. Tragó saliva, nervioso. Sentía que ya no tenía el mismo nivel de valor que todos los demás parecían tener, con el que parecían haber nacido. Todo el mundo parecía tan valiente en la batalla, e incluso en la vida. Pero Godfrey tuvo que admitir que tenía miedo. Cuando llegara el momento, en el fragor de la batalla, él sabía que no podría eludirlo. Pero era torpe y delicado. Él no tenía las habilidades de los demás, y no sabía cuántas veces sería salvado por los dioses de la suerte. A los demás no parecía importarles, si morían todos, parecían estar dispuestos a dar su vida por la gloria. Godfrey había valorado la gloria.
Pero él amaba más a la vida. Él amaba su cerveza, y amaba su comida. E incluso ahora, sintió un rugido en su estómago. Unas ganas de estar de vuelta en la seguridad de una taberna en algún lugar. La vida de batalla no era para él. Pero Godfrey pensaba en Thor, quien estaba en alguna parte, prisionero. Pensaba en toda su gente, luchando por la causa, y sabía que aquí era donde su honor, aunque estuviera mancillado, lo obligaba a estar. Ellos cabalgaron, y, finalmente, llegaron a la cima, y tuvieron la oportunidad de tener una vista extensa del valle que estaba abajo. Se detuvieron y Godfrey entrecerró los ojos hacia el sol cegador, tratando de ajustar la mirada, para dar sentido a lo que tenía frente a él. Levantó una mano para proteger sus ojos, y miró, confundido. Entonces, para su horror, todo quedó claro. El corazón de Godfrey se detuvo abajo. Miles de los hombres de Kendrick, y de Erec, y de Srog, eran arrastrados para ser prisioneros. Esta era la fuerza de combate con la que supuestamente debía reunirse. Estaban completamente rodeados por 10 veces más la cantidad de soldados del Imperio. Iban a pie, con las muñecas atadas. Todos estaban siendo llevados como prisioneros. Godfrey sabía que Kendrick y Erec nunca se rendirían, a menos que hubiera habido una buena razón. Parecía como si les hubieran puesto una trampa. Godfrey se congeló, lleno de pánico. Se preguntaba cómo pudo haber pasado esto. Él había estado esperando encontrarlos en el fragor de una batalla en iguales condiciones. Había esperado reunirse a sus fuerzas. Pero ahora, en cambio, iban desapareciendo en el horizonte, con medio día de camino de ventaja. El general del Imperio se acercó al lado de Godfrey y se burló. Parece que tus hombres han perdido, dijo el general del Imperio. Eso no era parte del trato. Godfrey se volvió hacia él, y vio cuán ansioso parecía estar el general. Te pagué bien, dijo Godfrey, nervioso, pero reuniendo su voz más segura al sentir que su trato caía en pedazos. Y prometiste unirte a mi causa. Pero el general del Imperio meneó la cabeza. Te prometí acompañarte en la batalla, no en una misión suicida. Mis pocos miles de hombres no se enfrentarán contra todo el batallón de Andrónico. Nuestro trato ha cambiado. Puedes pelear por tu cuenta, y me quedaré con tu oro. El general del Imperio se dio vuelta, y gritó, mientras pateaba su caballo, y se iba en dirección contraria, con sus hombres pisándole los talones. Pronto desaparecieron abajo, al otro lado del valle. Él tiene nuestro oro, dijo Accord. Debemos perseguirlo. Godfrey movió la cabeza, mientras los veía irse cabalgando. ¿Y de qué serviría eso? El oro es oro. No voy a arriesgar nuestras vidas por ello. Deja que se vayan. Siempre hay más. Godfrey se dio vuelta, y vio en el horizonte al grupo de hombres de Kendrick y de Erec desapareciendo, lo cual le preocupaba más. Ahora ya no tenía refuerzos, y estaba aún más aislado que antes. Sentía sus planes desmoronándose a su alrededor. ¿Y ahora qué?, preguntó Fulton. Godfrey se encogió de hombros. No tengo idea, dijo. No puedes decir eso, dijo Fulton. Ahora eres el comandante. Pero Godfrey simplemente se encogió de hombros otra vez. Digo la verdad. Esto de ser guerrero es difícil, dijo Accord, rascándose la barriga, mientras se quitaba el casco. Parece que no funcionó como esperabas, ¿verdad? Godfrey se quedó sentado en su caballo, sacudiendo la cabeza, reflexionando sobre qué hacer. Le había tocado una baraja que no esperaba, y no había ningún plan de contingencia. ¿Debemos regresar?, preguntó Fulton. No, Godfrey se escuchó diciendo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Los demás se volvieron, y lo miraron, sorprendidos. Otros se acercaron para escuchar sus órdenes. Tal vez no sea un gran guerrero, dijo Godfrey, pero esos de ahí son mis hermanos. Se los están llevando. No podemos regresar. Aunque eso signifique nuestra muerte. ¿Estás loco?, preguntó el general de Silesia. Todos esos buenos guerreros de los plateados, de los Maghill, de las Silesios, todos ellos juntos, no pudieron luchar contra los hombres del Imperio. ¿Cómo crees que unos cuantos miles de nuestros hombres bajo tu mando lo hará? Godfrey se volvió hacia él, molesto. Estaba cansado de que dudaran de él. Nunca dije que ganaríamos, respondió él.
Yo digo solamente que es lo correcto que debemos hacer. No les abandonaré. Ahora que si quieres darte la vuelta y volver a casa, puedes hacerlo. Yo mismo voy a atacarlos. Eres un comandante sin experiencia, dijo, frunciendo el ceño. No tienes idea de lo que estás diciendo. Guiarás a todos estos hombres a una muerte segura. Lo haré, dijo Godfrey. Es cierto. Pero prometiste no volver a dudar de mí. Y yo no voy a darme la vuelta. Godfrey cabalgó varios metros hacia adelante y hacia arriba de una loma, para que pudiera ser visto por todos sus hombres. Señores, gritó, subiendo la voz. Sé que no me conoces como comandante digno de confianza, como Kendrico Erekosrog. Y es cierto, no tengo sus habilidades. Pero tengo corazón, al menos en ocasiones. Y ustedes también. Lo que sé es que son nuestros hermanos los que fueron capturados. Y yo prefiero no vivir, que vivir para ver cómo se los llevan ante nuestros ojos, que regresar como perros a nuestras ciudades, y esperar al imperio para que venga a matarnos. También. Tengan por seguro esto, nos matarán algún día. Todos podemos morir ahora, de pie, luchando, persiguiendo al enemigo como hombres libres. O podemos morir avergonzados y deshonrados. La elección es suya. Vengan conmigo, y vivos, o no, cabalgarán hacia la gloria. Hubo un grito de sus hombres, uno tan entusiasta, que sorprendió a Godfrey. Todos levantaron sus espadas por lo alto, y eso le dio valor. También hizo que Godfrey se diera cuenta de la realidad de lo que acababa de decir. Él no había pensado bien sus palabras antes de pronunciarlas. Solo se dejó llevar por el momento. Ahora se daba cuenta de que estaba comprometido con ello, y se sorprendió un poco por sus palabras. Su propia valentía era abrumadora, incluso para él. Mientras los hombres hacían cabriolas en sus caballos, preparaban sus armas, y se alistaban para su ataque final, Acort y Fulton aparecieron junto a él. ¿Quieres beber algo?, preguntó Acort. Godfrey miró hacia abajo, y lo vio llegar con una bota de vino, y él la arrebató de la mano de Acort. Echó la cabeza hacia atrás, y bebió, hasta que casi había bebido todo, apenas parando para recuperar el aliento. Finalmente, Godfrey limpió la parte posterior de su boca, y devolvió la bota. ¿Qué he hecho?, se preguntó. Se había comprometido él mismo, y a los demás, a una batalla que no podría ganar. ¿Había estado pensando claramente? No pensé que tenías ese valor, dijo Acort, dándole palmadas de manera brusca en la espalda, mientras eructaba. Fue un gran discurso. Mejor que el teatro. Deberíamos haber vendido las entradas, intervino Fulton. Creo que no equivocaste en nada, dijo Acort. Es mejor morir de pie, que sobre nuestras espaldas. Aunque de espaldas, no estaría nada mal, si fuera en la cama de un burdel, añadió Fulton. Eso, dijo Fulton. ¿O qué tal morir, con una jarra de cerveza en nuestros brazos, y con la cabeza reclinada? Eso estaría bien, sin duda alguna, dijo Acort, bebiendo. Pero supongo que después de un rato, sería aburrido, dijo Fulton. ¿Cuántos tarros puede beber un hombre? ¿Con cuántas mujeres puede acostarse un hombre en una cama? Pues, muchas, si lo piensas bien, dijo Acort. Aún así, supongo que sería divertido morir de una manera diferente. No tan aburrida. Acort suspiró. Bueno, si sobrevivimos a todo esto, por lo menos tendríamos un motivo para tener que beber realmente. Por primera vez en nuestras vidas, nos lo habremos ganado. Godfrey se alejó, intentando desconectarse de las conversaciones continuas de Acort y Fulton. Necesitaba concentrarse. Había llegado el momento de que se convirtiera en hombre, de dejar atrás las ingeniosas bromas y chistes de taberna, de tomar decisiones reales que afectaban a los hombres de verdad del mundo real. Sentía una pesadez sobre él. No podía evitar preguntarse si esto era lo que su padre había sentido. De alguna extraña manera, aunque odiaba al hombre, estaba empezando a simpatizar con su padre. Y tal vez, para su horror, a ser como él. Olvidando el peligro ante Godfrey sintió un aumento repentino de confianza. De pronto, pateó su caballo, y con un grito de batalla, cabalgó precipitadamente por el valle. Detrás de él, llegó el grito de batalla inmediato de miles de hombres, y las pisadas de sus caballos llenaron sus oídos mientras salían corriendo detrás de él.
Godfrey ya se sentía mareado, con el viento en su pelo. El vino se le fue a la cabeza, mientras corría hacia una muerte segura, y se preguntó en qué se había metido. Capítulo 5. Thor estaba sentado sobre su caballo, su padre estaba a su lado, McLeod por el otro, y Raffi cerca. Detrás de ellos estaban sentados docenas de miles de soldados del Imperio, la principal división del ejército de Andrónico, disciplinados y pacientemente a la espera del comando de Andrónico. Todos estaban sentados en la cima de una colina, mirando la zona montañosa, con sus picos cubiertos de nieve. En la cima de la zona montañosa estaba la ciudad de McLeod, Islandia, y Thor se puso tenso al mirar a miles de tropas salir de la ciudad y cabalgar hacia ellos, preparándose para la batalla. Estos no eran los hombres de Magil. Tampoco eran los soldados del Imperio. Llevaban una armadura que Thor apenas reconoció, pero mientras apretaba la empuñadura de su nueva espada, no estaba seguro exactamente de quiénes eran ellos, o por qué atacaban. Los McLeod. Mis ex soldados, explicó McLeod a Andrónico. Todos los buenos soldados McLeod. Todos los hombres a los que entrené alguna vez, y con los que combatí. Pero ahora se han vuelto en tu contra, observó Andrónico. Vienen a encontrarse contigo en una batalla. McLeod frunció el ceño, le faltaba un ojo. La mitad de su rostro estaba marcado con el sello del Imperio. Tenía un aspecto grotesco. Lo siento, mi señor, dijo él. No es mi culpa. Es el trabajo de mi hijo, Bronson. Volvió a mi propia gente en mi contra. Si no fuera por él, todos ellos se unirían a mí ahora, por tu gran causa. No es culpa de tu hijo, corrigió Andrónico, con la voz de acero, girando hacia él. Es porque eres un comandante débil, y un padre más débil. El fracaso de tu hijo es el fracaso que hay en ti. Debí haber sabido que serías incapaz de controlar a tus propios hombres. Debería haberte matado hace mucho tiempo. McLeod tragó saliva, nervioso. Mi señor, tú también podrías considerar que no solo están luchando contra mí, sino contra ti. Quieren deshacerse del anillo del Imperio. Andrónico meneó la cabeza, acariciando su collar de cabezas reducidas. Pero ahora estás de mi lado, dijo él. Así que pelear contra mí es luchar contra ti, también. McLeod sacó su espada, conmocionado por el ejército que se acercaba. Pelearé y mataré a todos y cada uno de mis hombres, declaró. Sé que lo harás, dijo Andrónico. Si no lo haces, te mataré yo mismo. No es que necesite que me ayudes. Mis hombres harán mucho más daño del que podrás imaginar, especialmente si van al mando de mi hijo, Tornicus. Thor estaba sentado en su caballo, oyendo débilmente sus conversaciones, pero al mismo tiempo, no escuchando nada de ellas. Él estaba aturdido. Su mente se llenó de pensamientos extraños que no reconocía, pensamientos que latían en su cerebro, y continuamente le recordaba la lealtad que le debía a su padre, su deber de luchar por el Imperio, su destino como el hijo de Andrónico. Los pensamientos se arremolinaban, sin descanso en su mente, y aunque lo intentaba, era incapaz de despejar su mente, de tener pensamientos propios. Era como si hubiera sido tomado como rehén en su propio cuerpo. Mientras Andrónico hablaba, cada una de sus palabras se convertía en una sugerencia en la mente de Thor, luego en una orden. Entonces, de alguna manera, se convirtieron en sus propios pensamientos. Thor luchaba. Una pequeña parte de él trataba de liberar su mente de esos sentimientos invasivos para llegar a un punto de claridad. Pero cuanto más luchaba, era más difícil. Mientras estaba sentado ahí en su caballo, viendo al ejército entrante, galopando a través de las llanuras, sintió fluir la sangre en las venas, y en lo único que podía pensar era en su lealtad a su padre, en su necesidad de aplastar a cualquiera que se interpusiera en el camino de su padre, en su destino para gobernar el Imperio. Tornicus, ¿me oíste?, dijo Andrónico. ¿Estás preparado para demostrar lo que vales en combate, por tu padre? Sí, padre mío, respondió Thor, mirando hacia adelante. Lucharé contra cualquiera que combata contra ti. Andrónico esbozó una amplia sonrisa. Se dio vuelta y enfrentó a sus hombres. Señores, dijo él, ha llegado el momento de enfrentar al enemigo, de eliminar del anillo a sus rebeldes sobrevivientes de una vez por todas. Comenzaremos con estos hombres de McLeod que se atreven a desafiarnos.
Tornicus, mi hijo, nos guiará en la batalla. ¿Le seguirán como si me siguieran a mí? ¿Darán su vida por él como lo harían por mí? Si lo traicionan a él, ¿me traicionan a mí? Tornicus, gritó Andrónico. Tornicus. Se escuchó el eco de un coro de 10.000 tropas del imperio detrás de ellos. Thor, envalentonado, levantó su espada nueva por lo alto, la espada del imperio, la que le había regalado su amado padre. Sintió un poder manando de el poder de su linaje, de su pueblo, de todo lo que él debía ser. Finalmente había vuelto a casa, había vuelto con su padre, una vez más. Por su padre, Thor haría lo que fuera. Incluso lanzarse a la muerte. Thor soltó un gran grito de guerra, mientras pateaba su caballo, y salió apresuradamente hacia el valle, siendo el primero en la batalla. Detrás de él, se oyó un gran grito de guerra, mientras decenas de miles de hombres le seguían, todos ellos preparados para seguir a Tornicus hacia sus muertes. Capítulo 6. Micoples estaba acurrucada, enredada dentro de la inmensa red de Atón, incapaz de estirarse, de batir sus alas. Ella estaba sentada en el timón del barco del imperio, y aunque luchaba, no podía levantar la barbilla, mover sus brazos, extender sus garras. Nunca se había sentido peor en su vida, nunca sintió tal falta de libertad, de fuerza. Ella estaba acurrucada en bola, parpadeando lentamente, abatida, más por Thor que por ella misma. Micoples podía sentir la energía de Thor, incluso desde esta gran distancia, incluso mientras su barco navegaba por el mar, subiendo y bajando las olas monstruosas. Su cuerpo se elevaba y descendía mientras las olas se estrellaban en la cubierta. Micoples podía sentir a Thor cambiando, convirtiéndose en otra persona. No era el hombre que conoció una vez. Se sintió descorazonada. Ella no pudo evitar sentir que de alguna manera lo había decepcionado. Ella trató de luchar una vez más. Tenía muchas ganas de ir con él, de salvarlo. Pero simplemente no podía liberarse. Una ola gigante se estrelló en la cubierta, y las aguas espumosas del Tartubio se deslizaban debajo de su red, haciendo que resbalara y se golpeara la cabeza con el casco de madera. Se encogió de miedo y gruñó, no teniendo el espíritu o fuerza que solía tener. Se había resignado a su nuevo destino, sabiendo que se la estaban llevando para ser asesinada, o peor aún, para vivir una vida en cautiverio. No le importaba lo que pasara con ella. Ella solo quería que Thor estuviera bien. Y quería una oportunidad, una última oportunidad para vengarse de sus atacantes. Ahí está. ¿Se deslizó hasta la mitad de la cubierta?, gritó uno de los soldados del imperio. Micoples sintió el dolor repentino de un pinchazo en las escalas sensibles de su cara, y vio a 2 soldados del imperio con lanzas de 9 metros de largo, picándola, a una distancia segura a través de la red. Ella intentó abalanzarse hacia ellos, pero sus limitaciones se lo impedían. Ella gruñó mientras la pinchaban una y otra vez, riendo. Evidentemente se estaban divirtiendo. Ella no es tan aterradora ahora, ¿verdad?, le preguntó uno al otro. El otro rió, pinchando su lanza cerca de su ojo. Micoples se alejó en el último segundo, evitando dejarla ciega. Es como una mosca, inofensiva, dijo uno. Dicen que van a ponerla en exhibición en la nueva capital de Imperio. No es lo que supe, dijo el otro. Me dijeron que van a cortarle las alas y torturarla por todo el daño que le hizo a nuestros hombres. Ojalá pudiera estar allí para ver eso. ¿Realmente tenemos que llevarla intacta?, preguntó uno. Son las órdenes. Pero no veo por qué nosotros no podamos al menos mutilarla un poco. Después de todo, realmente no necesita ambos ojos, ¿verdad? El otro se rió. Pues, ahora que lo dices, supongo que no, respondió. Adelante. Diviértete. Uno de los hombres se acercó y levantó una lanza por lo alto. No te muevas, pequeña, le dijo el soldado. Micoples se encogió, indefenso, mientras el soldado iba hacia adelante, preparándose para sumir su larga lanza en su ojo. De repente, otra ola se estrelló en la proa. El agua sacó las piernas del soldado y se fue resbalando hacia la cara de ella, con los ojos abiertos de par en par, de terror. Con un enorme esfuerzo, Micoples logró levantar una garra lo suficientemente alto como para permitir que el soldado se deslizara por debajo de ella. Al hacerlo, ella la hizo caer sobre él, y la clavó en su garganta.
Él chilló, y la sangre se derramó por todas partes, mezclada con agua, mientras moría debajo de ella. Micoples sintió una pequeña satisfacción. El soldado del imperio restante se dio vuelta, y corrió, gritando por ayuda. En pocos momentos, una docena de soldados del imperio se acercaron, todos portando largas lanzas. «Maten a la bestia», gritó uno de ellos. Todos se acercaron a matarla, y Micoples estaba segura de que lo lograrían. Micoples sintió una repentina furia, ardiendo a través de ella, como nunca había sentido. Ella cerró los ojos, y oró a Dios, para que le diera una ráfaga final de fuerza. Lentamente, sintió un gran calor surgir dentro de su vientre, y bajar por la garganta. Levantó su boca, y soltó un rugido. Para su sorpresa, salió un montón de llamas. Las llamas viajaron por la red, y aunque no destruyó el Acrón, una pared de fuego envolvió a la docena de hombres que se acercaron a ella. Todos gritaron mientras sus cuerpos ardían en llamas. La mayoría se derrumbó en la cubierta, y aquellos que no murieron al instante, corrieron y saltaron por la borda al mar. Micoples sonrió. Docenas más de soldados aparecieron, esgrimiendo masas, y Micoples trató de invocar al fuego otra vez. Pero esta vez no funcionó. Dios había contestado sus oraciones, y le había dado la gracia una sola vez. Pero ahora, ya no había nada más que pudiera hacer. Estaba agradecida, al menos, por lo que había tenido. Decenas de soldados descendieron sobre ella, golpeándola con masas, y lentamente, Micoples sintió que se hundía, más y más abajo, con sus ojos cerrándose. Ella se acurrucó, resignada, preguntándose si su tiempo en este mundo había llegado a su fin. Pronto, su mundo se llenó de oscuridad. Capítulo 7. Rómulo estaba parado en el timón de su enorme barco, con el casco pintado de negro y oro, y ondeando la bandera del imperio. Un león con un águila en su boca, batiendo las alas con audacia en el viento. Se quedó allí con las manos en las caderas, con su estructura muscular aún más amplia, como si estuviera enraizado a la cubierta, y miró hacia el vaivén de las olas luminiscentes del Amber. A lo lejos, apareciendo a la vista, estaba la orilla del anillo. Por fin, el corazón de Rómulo renació con ilusión, al mirar al anillo por primera vez. En su barco, navegaban sus mejores hombres elegidos cuidadosamente, varias docenas de ellos, y detrás navegaban miles de los mejores barcos de imperio. Una gran armada, llenando el mar, todos navegando con la bandera del imperio. Ellos habían hecho una larga travesía, rodeando el anillo, decididos a llegar en el lado de Messe Cloud. Rómulo planeaba entrar a hurtadillas de su antiguo jefe, Andrónico, y asesinarlo cuando menos lo esperara. Sonrió ante ese pensamiento. Andrónico no tenía ninguna idea de la fuerza o la astucia de su hombre número 2 al mando, y estaba a punto de aprenderlo de mala manera. Nunca debió haberlo subestimado. Hubo enormes olas, y Rómulo se deleitaba con el frío rocío que caía en su cara. En su brazo, agarró el manto mágico que había obtenido en el bosque, y sintió que iba a funcionar, que iba a llevarlo al otro lado del cañón. Sabía que, cuando se lo pusiera, sería invisible, sería capaz de penetrar el escudo, de cruzar solo el anillo. Su misión requeriría sigilo y astucia y sorpresa. Sus hombres no podían seguirlo, por supuesto, pero no necesitaba a ninguno de ellos una vez que estuviera dentro. Encontraría a los hombres de Andrónico, a los hombres del imperio, y los reuniría para su causa. Él los dividiría, y crearía su propio ejército, su propia guerra civil. Después de todo, los soldados del imperio querían a Rómulo tanto como ellos a Andrónico. Usaría a los hombres de Andrónico contra él. Rómulo entonces encontraría a un Magil, lo llevaría al otro lado del cañón, como exigía el manto, y si era cierta la leyenda, el escudo sería destruido. Con el escudo desactivado, convocaría a todos sus hombres, y toda su flota entraría, y aplastarían al anillo para siempre. Entonces, finalmente, Rómulo sería el único gobernante del universo. Respiró profundo. Ya casi podía saborearlo. Él había estado luchando toda su vida por este momento. Rómulo miró hacia el cielo rojo e intenso. El segundo sol se estaba poniendo. Era una enorme bola en el horizonte, emitiendo un brillo azul claro, a esta hora del día. Era la hora del día en que Rómulo rogaba a sus dioses, el dios de la tierra, el dios del mar, el dios del cielo,
el dios del viento, y sobre todo, el dios de la guerra. Él sabía que necesitaba apaciguarles a todos. Estaba preparado, había traído muchos esclavos para sacrificarlos, sabiendo que su sangre derramada le daría poder. Las olas chocaban a su alrededor mientras se acercaban a tierra. Rómulo no esperó a que los otros bajaran las cuerdas, sino que prefirió saltar del casco tan pronto como la proa tocó la arena, cayendo unos 6 metros, y aterrizando sobre sus pies, hasta su cintura, en el agua. Él ni siquiera parpadeó. Rómulo se acercó a la orilla, como si fuera dueño de ella, dejando sus pesadas huellas en la arena. Detrás de sus hombres bajaron las cuerdas y todos comenzaron a bajar de la embarcación, mientras llegaba un barco tras otro. Rómulo observó toda su obra, y sonrió. Estaba oscureciendo y él había llegado a tierra en el momento perfecto para presentar un sacrificio. Él sabía que tenía que agradecer a los dioses por esto. Se dio vuelta y enfrentó a sus hombres. «¡Fuego!», gritó Rómulo. Sus hombres se apresuraron para construir una enorme fogata, de 4,5 metros de altura. Había una enorme pila de madera lista, esperando ser encendida, dispersa y en forma de estrella. Rómulo asintió con la cabeza, y sus hombres arrastraron hacia adelante a una docena de esclavos, atados unos a otros. Estaban amarrados a lo largo de la madera de la hoguera, con sus cuerdas aseguradas a ella. Miraban fijamente, con los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. Gritaban aterrorizados, viendo las antorchas listas y dándose cuenta de que estaban a punto de ser quemados vivos. «No», gritó uno de ellos. «Por favor. Se lo ruego. Esto no. Cualquier cosa menos esto». Rómulo los ignoró. En cambio, volvió la espalda a todo el mundo, dio varios pasos adelante, abrió sus brazos ampliamente, y estiró el cuello hasta los cielos. «Omarus», gritó. «Danos la luz para ver. Acepta mi sacrificio esta noche. Acompáñame en mi viaje al anillo. Dame una señal. Déjame saber si voy a tener éxito». Rómulo bajó sus manos, y al hacerlo, sus hombres se abalanzaron hacia adelante, y lanzaron sus antorchas a la madera. Se escucharon horribles gritos, mientras todos los esclavos eran quemados vivos. Salieron chispas por todos lados, mientras Rómulo estaba allí parado, con el rostro radiante, observando el espectáculo. Rómulo asintió con la cabeza, y sus hombres acercaron a una anciana, sin ojos, con su cara arrugada, con su cuerpo jorobado. Varios hombres la llevaban en un carro, y ella se inclinó hacia adelante, hacia las llamas. Rómulo la observó, paciente, esperando su profecía. «Tendrás éxito», dijo ella. «A menos que veas los soles converger». Rómulo sonrió ampliamente. «Los soles convergen. Eso no ha pasado en 1000 años». Estaba eufórico, un sentimiento de calidez inundaba su pecho. Eso era todo lo que necesitaba saber. Los dioses estaban con él. Rómulo agarró su manto, montó en su caballo, lo pateó con fuerza, empezando a galopar solo, a través de la arena, hacia el camino que lo llevaría a la travesía del este, por el cañón, y pronto, al centro mismo del anillo. Capítulo 8. Selesé, camino a través de los restos de la batalla, con Iyepra a su lado, cada una de ellas, revisando cuerpo por cuerpo, buscando señales de vida. Había sido un largo y duro viaje desde Silesia, mientras las dos estaban juntas, siguiendo al grupo principal del ejército, y atendiendo a los heridos y a los muertos. Se separaron de los otros curanderos, y se habían convertido en amigas íntimas, unidas a través de la adversidad. Ellas se sentían atraídas naturalmente una a la otra, eran de la misma edad, se parecían entre ellas, y quizá lo más importante, era que cada una estaba enamorada de un chico Maghil. Se les llamaba a R.S. Iyepra, aunque rehacía admitirlo, amaba a Godfrey. Hicieron su mejor esfuerzo para ir al parejo del grupo principal del ejército, abriéndose paso en zigzag de los campos y bosques y caminos fangosos, buscando constantemente a heridos Maghil. Por desgracia, encontrarlos no fue difícil. Llenaban el paisaje en abundancia. En algunos casos, Selesé fue capaz de curarlos. Pero en muchos casos, lo mejor que Iyepra y ella podían hacer era tapar sus heridas, quitarles el dolor con sus elixires, y permitirles una muerte tranquila. Era desgarrador para Selesé. Habiendo sido una curandera en una pequeña ciudad toda su vida,
Nunca había tratado con algo de esta escala o gravedad. Estaba acostumbrada a manejar raspaduras menores, cortes y heridas, o quizá la picadura ocasional de un forsythia. Pero no estaba acostumbrada a tal derramamiento de sangre y muerte, a tal gravedad de las heridas y heridos. Le entristecía profundamente. En su profesión, se les anhelaba curar a la gente, y verlos bien. Sin embargo, desde que se había embarcado en Silesia, no había visto nada más que un rastro interminable de sangre. ¿Cómo podían los hombres hacerse eso unos a otros? Los heridos eran todos hijos de alguien. Padres, maridos. ¿Cómo podía ser tan cruel la humanidad? Se les estaba más descorazonada aún, por su falta de capacidad para ayudar a cada persona que encontraba. Sus provisiones estaban limitadas a lo que podía cargar, y dada su larga caminata, no era mucho. Los otros curanderos del reino estaban dispersos por todo el anillo. Eran un ejército en sí mismo, pero abarcaban poco, y los suministros eran muy pocos. Sin suficientes carruajes, caballos, y un equipo de ayudantes, era poco lo que ella podía transportar. Se les cerró los ojos, y respiró profundamente mientras caminaba, viendo las caras de los heridos destellar ante ella. Ella había atendido demasiadas veces a soldados heridos mortalmente, gritando de dolor, había visto sus ojos vidriosos, y les había dado Blatox. Era un analgésico eficaz, y un tranquilizante efectivo. Pero este no podía sanar heridas que supuraban, ni detener la infección. Sin todas sus provisiones, era lo mejor que podía hacer. Le daban ganas de llorar y gritarle al mundo al mismo tiempo. Selesé e Yebra se arrodillaron, junto a un soldado herido, a pocos metros de distancia una de la otra, cada una ocupada, suturando una herida con aguja e hilo. Selesé había sido forzada a usar esta aguja demasiadas veces, y deseaba tener alguna limpia. Pero no tenía otra elección. El soldado gritó de dolor cuando ella cosió una herida vertical, larga, en su bíceps, que parecía no querer permanecer cerrada, supurando continuamente. Selesé presionó una mano hacia abajo, tratando de contener el flujo sanguíneo. Pero era una batalla perdida. Si tan solo hubiese llegado a este soldado un día antes, todo hubiese estado bien. Pero ahora, su brazo estaba verde. Ella trataba de prevenir lo inevitable. «Va a estar bien», le dijo Selesé. «No, no es así», dijo él, con una mirada de la muerte hacia ella. Selesé había visto esa mirada demasiadas veces. «Dígame, voy a morir». Selesé respiró hondo y contuvo la respiración. No sabía qué responder. Odiaba ser deshonesta, pero no podía soportar decírselo. «Nuestros destinos están en manos de nuestros creadores», dijo. «Nunca es demasiado tarde para cualquiera de nosotros». «Beba», dijo ella, tomando un pequeño frasco de Blatox de la cartera de pociones que llevaba en su cintura, poniéndolo en sus labios, y acariciando su frente. Él puso sus ojos en blanco, y suspiró, tranquilo por primera vez. «Me siento bien», dijo. Momentos más tarde, sus ojos se cerraron. Se sintió rodar una lágrima por su mejilla, y rápidamente la limpió. Yebra terminó con sus heridos, y cada una de ellas se levantó, agotada, y continuaron caminando juntas hacia el interminable sendero, pasando cadáver tras cadáver. Se dirigieron, inevitablemente, hacia el este, siguiendo al grupo principal del ejército. «¿Acaso estamos haciendo algo aquí?», preguntó finalmente Selesé, tras un largo silencio. «Por supuesto», respondió Yebra. «No parece ser así», dijo Selesé. «Hemos salvado a tan pocos y perdido a tantos otros». «¿Y qué hay de esos pocos?», preguntó Yebra. «¿No valen nada?». Selesé pensó. «Por supuesto que sí», dijo ella. «¿Y qué hay de los otros?». Selesé cerró los ojos, e intentó pensar en ellos. Pero ahora, solamente eran caras borrosas. Indra meneó la cabeza. «Estás pensando de manera equivocada. Eres una soñadora. Muy ingenua. No puedes salvar a todo el mundo. Nosotros no empezamos esta guerra. Solo la seguimos». Siguieron caminando en silencio, yendo cada vez más al este, pasando campos de cadáveres. Selesé estaba feliz, al menos, por la compañía de Yebra. Se hacían compañía mutuamente, y se daban consuelo, y habían compartido conocimientos y remedios en el camino.
Celeste estaba asombrada por la amplia gama de hierbas de Yebra, que ella no había conocido. Y Yebra, a su vez, se sorprendía continuamente por las extraordinarias pomadas que Celeste había descubierto en su pequeño pueblo. Se complementan bien una a la otra. Mientras caminaban, examinando una vez más a los muertos, Celeste dirigió sus pensamientos hacia Reese. A pesar de todo lo que había a su alrededor, no podía sacarlo de su mente. Ella había viajado todo el camino a Silesia para encontrarlo, para estar con él. Pero el destino los había separado demasiado pronto. Esta estúpida guerra los mandaba en diferentes direcciones. Se preguntaba a cada momento si Reese estaba a salvo. Se preguntaba exactamente en qué campo de batalla estaba. Y a cada cadáver que veía, rápidamente le miraba la cara con un sentimiento de temor, esperando y rezando para que no fuera Reese. Sentía un nudo en el estómago con cada cuerpo al que se acercaba, hasta que lo volteaba, y le veía la cara, y notaba que no era él. Con cada uno, suspiraba de alivio. Sin embargo, cada paso que daba, la hacía sentir al borde, siempre temiendo encontrarlo con los heridos o peor aún, con los muertos. No sabía si podría seguir adelante, si así fuera. Estaba decidida a encontrarlo, vivo o muerto. Ella había viajado hasta aquí, y no volvería hasta saber el destino de él. No he visto ninguna señal de Godfrey, dijo Yebra, pateando piedras conforme caminaban. Yebra había hablado de Godfrey intermitentemente desde que se habían ido, y era obvio que también estaba enamorada de él. Ni yo, dijo Celeste. Era un diálogo constante entre las dos, cada uno embelesada por los dos hermanos, Reese y Godfrey, dos hermanos que no podían ser más diferentes uno del otro. Celeste no podía entender lo que Yebra veía en Godfrey, personalmente. Para ella era solo un borracho, un hombre tonto, que no debía ser tomado en serio. Era divertido y gracioso, y sin duda, ingenioso. Pero no era el tipo de hombre que quería Celeste. Celeste quería un hombre sincero, serio, pasional. Anhelaba tener a un hombre que tuviera caballerosidad, honor. Reese era el indicado para ella. No sé cómo pudo él haber sobrevivido a todo esto, dijo Yebra tristemente. ¿Lo amas, verdad?, preguntó Celeste. Yebra enrojeció, y se dio vuelta. Nunca dije nada acerca del amor, dijo ella, defensivamente. Solamente estoy preocupada por él. Es solo un amigo. Celeste sonrió. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no paras de hablar de él? ¿Eso hago?, preguntó Yebra, sorprendida. No me había dado cuenta. Sí, constantemente. Yebra se encogió de hombros, y guardó silencio. Supongo que me saca de quicio, de alguna manera. A veces me pone furiosa. Constantemente estoy sacándolo a rastras de las tabernas. Me promete todo el tiempo, que nunca volverá. Pero siempre lo hace. Es exasperante, realmente. Lo destruiría, si pudiera. ¿Es por eso que estás tan ansiosa por encontrarlo?, preguntó Celeste. Para destruirlo. Ahora fue turno de Yebra sonreír. Tal vez no, dijo ella. Tal vez también quiere darle un abrazo. Ellas rodearon una colina, y se encontraron con un soldado, de Silesia. Estaba debajo de un árbol, gimiendo, con su pierna evidentemente rota. Celeste podía verlo desde aquí, con su ojo de experta. Cerca de allí, atado al árbol, estaban dos caballos. Fueron corriendo a su lado. Mientras Celeste atendía sus heridas, una profunda cuchillada en el muslo, no pudo evitar preguntarle lo mismo que a todos los soldados que encontraba. ¿Han visto a alguien de la familia real?, preguntó ella. ¿Han visto a Reese? Todos los otros soldados se habían dado vuelta, y negaron con la cabeza, y apartaron la mirada, y Celeste estaba tan acostumbrada a la decepción, que ya esperaba una respuesta negativa. Pero, para su sorpresa, este soldado asintió con la cabeza. No he cabalgado con él, pero sí lo he visto. Sí, señora. Los ojos de Celeste se abrieron de par en par de emoción y esperanza. Está vivo. Está herido. ¿Sabe dónde está?, preguntó ella, con el corazón acelerado, agarrando la muñeca del hombre. Él asintió. Sí. Está en una misión especial. Recuperar la espada. ¿Qué espada? Pues la espada del destino. Ella lo miró con asombro.
La espada del destino. La espada de la leyenda. ¿Dónde? Preguntó ella, desesperada. ¿Dónde está él? Se fue a la travesía del este. La travesía del este, pensó Celeste. Eso estaba lejos, muy lejos. No había manera de llegar a pie. No a este ritmo. Y si Reese estaba ahí, seguramente estaba en peligro. Seguramente, necesitaba de ella. Cuando terminó de atender al soldado, notó los 2 caballos atados al árbol. Dada la pierna rota de este hombre, no había forma de que él pudiera montarlos. Esos 2 caballos no le servirían a él. Y pronto morirían, si no se les atendía. El soldado se dio cuenta de que ella los miraba. Tómelos, señora, le dijo. No los necesito. Pero son suyos, dijo ella. No puedo montarlos. No estando así. Usted les dará buen uso. Tómelos y encuentre a Reese. Es un largo camino desde aquí, y no podrá llegar a pie. Me ha ayudado enormemente. No moriré aquí. Tengo comida y agua para 3 días. Los hombres vendrán por mí. Todo el tiempo hay patrullas aquí. Tómelos y vaya. Se les estrechó la muñeca de él, rebosante de gratitud. Se volvió hacia Ilgebra, decidida. Debo ir y encontrar a Reese. Lo siento. Hay 2 caballos aquí. Puedes tomar el otro, e ir a donde necesites. Tengo que cruzar el anillo, para ir a la travesía del este. Lo siento. Pero tengo que dejarte. Celeste montó su caballo, y se sorprendió cuando Ilgebra se abalanzó, y montó el que estaba al lado de ella. Ilgebra extendió la mano con su espada corta, y cortó la cuerda que ataba a los caballos al árbol. Ella se dirigió a Celeste, y sonrió. ¿Realmente pensaste que después de todo lo que hemos pasado, te dejaría ir sola? Preguntó ella. Celeste sonrió. Supongo que no, respondió ella. Las 2 patearon sus caballos, y se fueron, corriendo por el camino, yendo todavía más al este, al lugar, oró Celeste, donde estaba Reese.